Hola, yo soy Laura Valentina Campo Carreño, soy estudiante de Derecho en la Universidad del Cauca y actualmente estoy cursando cuarto semestre. A continuación voy a presentarles una breve exposición de lo que es en sí la responsabilidad civil. Entonces, para empezar a explicar en qué consiste la responsabilidad civil, vamos a decir que una persona es responsable civilmente cuando, en razón de haber sido la causa del daño que otra sufre, está obligado a repararlo. Entonces, para que se configure esa responsabilidad civil, es necesario que exista siempre una relación entre dos sujetos. El primer sujeto va a ser quien causa el daño y el segundo sujeto va a ser la víctima de ese daño, por lo cual la responsabilidad civil es la consecuencia jurídica de esta relación, es decir, la obligación del autor del daño de reparar ese perjuicio que ocasionó. Entonces, en sí la función de la responsabilidad civil es resarcitoria o de reparación patrimonial, diferente a lo que sucede en la responsabilidad penal, ya que la responsabilidad penal es rehabilitadora, sancionatoria y preventiva. De alguna forma, la responsabilidad civil también cumple esa función, ya que, pues, de alguna forma, esa función preventiva la va a cumplir, pues quien causa el daño es obligado a repararlo siempre. Entonces, pues lanza un mensaje a la comunidad de que debe abstenerse de seguir cometiéndolos o pues su patrimonio se va a ver reducido en proporción a las conductas que cause. Y los demás sujetos también se van a abstener pues por el mismo hecho. Pues porque saben que esa consecuencia de sus conductas dañinas va a generar una condena y pues van a tener que reparar a la persona a la que le causaron ese daño. Entonces podemos decir que las fuentes de la responsabilidad civil son 7. La primera, la conducta dolosa o culposa que impide que se forme el negocio jurídico o que se forme imperfectamente. La segunda es el no cumplimiento o el cumplimiento tardío o defectuoso de sus obligaciones negociables o contractuales por el deudor, es en sí los derechos de crédito. La tercera fuente es el hecho propio personal que por una conducta dolosa o culposa causa un daño. La cuarta fuente, los hechos de otros o ajenos por los cuales debe responderse como el padre en relación con la conducta de los hijos menores, los guardadores en relación con la conducta de sus pupilos. O puede ser la relación que surge entre el empleador y sus subordinados. Quinto, por los daños causados por los animales y las cosas inanimadas. Sexto, los daños causados en el ejercicio de actividades peligrosas. Y por último, lo que son los daños causados en el ejercicio de la función o servicio que prestan tanto las personas jurídicas del derecho público como el de derecho privado, que a continuación vamos a exponer. Ok, entonces como les venía diciendo, la responsabilidad civil la vamos a dividir en 3. Entonces tenemos responsabilidad civil precontractual, responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. Entonces vamos a intentar hacer una diferenciación entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Entonces, en una primera medida, vamos a decir que en la responsabilidad civil contractual, la lesión a los derechos de crédito va a surgir de un contrato. Entonces, en la responsabilidad civil contractual, lo que se lesiona son esos derechos de crédito. En cambio, en la responsabilidad civil extracontractual, lo que se ocasiona es una lesión, pero en razón a un derecho subjetivo absoluto, que a continuación vamos a ver que es un derecho absoluto. En la responsabilidad civil contractual, los derechos relativos, o sea, los créditos que nacen en razón a un contrato, solo van a poder ser desconocidos por la persona que suscribió ese contrato, porque solo contra esa se tiene esa obligación, por decirlo así.
En cambio, en la responsabilidad civil extracontractual, esos derechos absolutos como la propiedad, el honor o no sé, la vida, van a poder ser desconocidos por cualquiera, ya que en la responsabilidad civil extracontractual pues no media ningún contrato. Como tercera diferencia podemos decir que el responsable en la contractual es un sujeto bien determinado desde un principio porque él fue el que constituyó ese contrato, entonces se va a tener en cuenta que ese deudor va a ser el que incumple. En cambio, como les decía, en la responsabilidad civil extracontractual, cualquier persona va a poder desconocer ese derecho absoluto que les dije anteriormente. Y como última diferencia podemos decir que en la responsabilidad civil contractual no va a ser necesario probar en sí el perjuicio causado, sino más bien determinar la cuantía. En cambio, en la responsabilidad civil extracontractual, la víctima va a tener que allegar una prueba de ese perjuicio que le causó la otra persona. Bueno, como tercer punto, para responder al interrogante de cuáles son los elementos de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, debemos decir que estos elementos que voy a mencionar a continuación van a ser comunes para las dos responsabilidades. Entonces vamos a requerir de un acto ilícito, un daño y un nexo causal entre el acto y el daño. Entonces, en sí, en la responsabilidad civil contractual, infiere que todo deudor va a quedar constreñido a cumplir a cabalidad una prestación. De lo contrario, este va a comprometer su responsabilidad. Entonces, eso recibe el nombre de efecto de las obligaciones. Y el Código Civil lo va a regular de los artículos 1602 a 1617. Esta responsabilidad va a surgir en razón a tres cosas: el no cumplimiento, el cumplimiento tardío, la mora, o el cumplimiento imperfecto o defectuoso. Y en ese sentido, el deudor va a comprometer su responsabilidad si ha obrado con culpa. Vamos a distinguir, pues es necesario distinguir tres clases de culpa. Vamos a hablar en primera medida de una culpa grave o lata, en la cual se considera que es la más laxa porque vamos a tomar como referente a una persona torpe, por decirlo así, entonces pues va a ser mucho más fácil incurrir en esta clase de culpa. Se va a tomar como referente entonces a una persona que administra sus negocios ajenos. Como segunda clase de culpa podemos decir es la culpa leve, en la cual vamos a tomar como referente a una persona que administra sus negocios propios como un buen padre de familia. Y también se debe tener en cuenta de que, por ejemplo, cuando en una disposición no se mencione qué clase de culpa es, se va a inferir que hablamos de culpa leve. Y por último, hablamos de culpa levísima. Esta es la más grave, ya que el referente es una persona diligente y responsable en la administración de sus negocios propios importantes. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar a mi profesor de obligaciones. Bueno, para que se configure la responsabilidad contractual de la que les venía hablando, para que se cumpla a cargo del deudor necesitamos que se dé el incumplimiento total o tardío o defectuoso debido pues a la conducta culposa de este deudor. Como segundo, que se encuentre en mora, y la tercera es que efectivamente se cause un daño. Podemos decir que hay una excepción cuando en algún caso se presente una fuerza mayor o un caso fortuito, o sea, cuando ese cumplimiento se deba a una imposibilidad absoluta, algo imposible de resistir. Entonces, en esos casos no va a responder
por el incumplimiento de esa obligación, siempre y cuando obviamente esté muy, pues como bien probada por el deudor. Ahora, para hablar de responsabilidad civil extracontractual, vamos a decir que este tipo de referencia, que este tipo de responsabilidad hace referencia a la lesión que se causa a un derecho subjetivo absoluto, que ya les mencioné, puede ser la propiedad, el honor o la vida. Como fundamento podemos decir que está en el Código Civil de los artículos 2341 a 2360. Vamos a decir también que toda responsabilidad extracontractual tiene como fuente un hecho ilícito, y estos a su vez se van a dividir en las siguientes clases. Primero, hechos ilícitos personales, es decir, los hechos propios que se causan por la energía que imprime una persona. Segundo, los hechos ilícitos ajenos o de responsabilidad indirecta en razón de daños causados por personas que se hallan al cuidado de otras. Tercero, los daños causados por las cosas que una persona es poseedora, como, no sé, los animales. Y cuarto, los daños causados por actividades o explotaciones peligrosas. Entonces, lo que acabo de mencionar es importante para nuestro derecho actual, moderno, ya que pues, puede existir una circunstancia en que los hechos se van a regir por la responsabilidad subjetiva. O sea, se requiere en esa responsabilidad subjetiva que sea un acto causado dolosa y culposamente. En cambio, otros se van a gobernar por la responsabilidad objetiva. O sea que en esta no vamos a examinar si el daño ha sido o no culposo. Entonces, la primera clase de daños o los derivados de un hecho personal o propio requieren en sí de que, como les decía, que el acto sea querido o culposo. Y a esa clase de responsabilidad va a hacer referencia el Código en su artículo 2341, que más adelante vamos a abarcar con profundidad. Segundo, la responsabilidad por el hecho ajeno, pues normalmente es una responsabilidad subjetiva, pero en ese caso se va a presumir la culpa. Y la víctima va a tener que demostrar que ese daño es imputable a un acto ocasionado. Y la ley va a presumir que ese acto es culposo, así que la víctima en esos casos pues no va a tener que probar la voluntariedad del acto. A esta responsabilidad se van a referir el Código en sus artículos 2347 a 2349 y 2352. Como tercer punto, la responsabilidad por los daños causados por las cosas animadas o inanimadas, de que una persona es dueña o poseedora. Vamos a decir que esta responsabilidad va a ser mixta, pues en algunos casos se va a exigir la culpa y en algunos otros pues no se va a requerir. Y en sí nuestro Código Civil se refiere a ellos de los artículos 2350 a 2355. Como cuarto, podemos decir que la responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas se va a tratar de una responsabilidad objetiva en la que ya no se va a requerir la culpa. Y en sí a esta responsabilidad nuestro código la determina en su artículo 2356. Con base a lo que veníamos hablando, también es necesario realizar una distinción en lo que es la responsabilidad objetiva y la subjetiva. Nuestro Código Civil va a tener en cuenta a la responsabilidad subjetiva o de culpa probada
la responsabilidad subjetiva de presunción de culpa, que la conocemos como intermedia, y la responsabilidad objetiva. Entonces, primero vamos a hablar acerca de la responsabilidad subjetiva, que es más conocida como de culpa probada, y esta se va a tratar de una responsabilidad, o sea, subjetiva, pues expresamente se dice que va a ser la culpa o el delito lo que de alguna forma va a obligar a la indemnización de ese daño causado. Entonces, en el artículo 2341 del Código Civil, este no solo se va a referir a los posibles daños en general, sino únicamente a los que se originan en el hecho propio o personal de la persona que incurre. Para explicar qué es un hecho propio personal, tenemos que decir que son los que se causan por una conducta personal. O sea, una persona va a causarle una lesión a otra, pero el instrumento van a ser, por ejemplo, sus manos, las piernas, no sé, cualquier otra parte del cuerpo. Y también podemos decir que pueden ser como con armas, pues se puede considerar como una extensión del cuerpo humano. Y también hay que tener en cuenta que, pues, que los palos o las armas se debe tener un completo control. O también puede ser mediante la expresión de las ideas. Pues se dice que ese daño debe ser corpóreo, o sea que va a ser causado directamente por el actor y no puede mediar ninguna otra causa ni ningún otro hecho. Entonces aquí como lo importante es que la condición de que es de que la condición que ese daño debe ser causado con dolo o con culpa. Entonces, para que se configure se hacen necesarios 4 elementos. Que la conducta haya sido dolosa o culposa, que la conducta sea la causa del daño, que exista un daño o un perjuicio, y que entre esa conducta y ese daño que se causó haya una relación, es decir, un nexo de causalidad. Entonces, en esta responsabilidad, la carga de la prueba de la culpa le corresponde a la víctima. Ahora, como segundo punto, vamos a hablar de la responsabilidad subjetiva de presunción de culpa, es decir, la intermedia. Entonces, en algunos casos se va a presumir la culpa, o sea que ya se tiene como establecida sin que se tenga que llegar a una prueba especial, pero ese autor del daño va a poder desvirtuarla. También hay que tener en cuenta que en ningún caso se va a presumir el daño ni el nexo causal. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el que exista una causación de un daño por parte de, no sé, de un menor de edad adolescente. Entonces, en ese caso, obviamente este menor no va a responder civilmente ni va a indemnizar al que le causó ese daño, sino que vamos a presumir que esa responsabilidad va a ser de los padres, pues ya que pues lo mantienen y pues todo eso, pero esos padres van a poder de alguna forma prescindir de esa responsabilidad si contraatacan esa presunción, o sea, si la desvirtúan. Entonces, en ese caso, ellos van a tener que demostrar el cuidado y la diligencia. Ahora, como tercer punto, vamos a hablar de la responsabilidad objetiva. Entonces, el fundamento en esta responsabilidad no va a ser ni la culpa ni el dolo, sino la misma responsabilidad objetiva
o también como se conoce como la responsabilidad por riesgo, en la que solo se va a tener en cuenta la mera causalidad material. Entonces, para que se configure también se requieren tres elementos: el daño, la autoría material y también, como el anterior, que exista un nexo causal entre el daño y la imputabilidad, es decir, una relación. Entonces, en esta responsabilidad objetiva, de alguna forma prescinde del elemento culpa, más no de la imputabilidad, o sea, de la autoría del sujeto. Y ninguno de esos tres elementos se va a presumir de los que les mencioné, ya que la víctima va a tener la necesidad de probarlos. Pero digamos, si el demandado prueba que ese daño lo causó la víctima, o un tercero, o se produjo, no sé, por un caso fortuito o una fuerza mayor, se va a tener que exonerar de responsabilidad. Entonces podemos tomar como ejemplo los daños causados por la ruina de un edificio, o por las cosas que caen de ese edificio, o se arrojan de la parte superior de ese edificio. Entonces, en ese sentido, se va a indemnizar en razón a la responsabilidad objetiva. Ahora, para finalizar, vamos a retomar el ejemplo que mencioné anteriormente de el adolescente, en el cual la responsabilidad va a ser, pues, de los padres. Así que vamos a hablar de la responsabilidad de los padres de familia respecto de sus hijos. Aquí hablamos de una responsabilidad subjetiva de presunción de culpa, es decir, la intermedia. Entonces, digamos, continuando con el ejemplo, en el caso de que el menor, por ejemplo, choque a otro automóvil, en ese caso van a ser responsables los padres, y se va a presumir la responsabilidad de estos, ya que con ellos convive. Pero, como les decía, estos pueden exonerarse de la responsabilidad si contraargumentan esa presunción. Entonces, en el Código Civil está estipulado en el artículo 2347, en el cual habla de responsabilidad por el hecho ajeno. Dice: toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Y específicamente lo que dice el inciso 2, ya que dice: así los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa. Entonces, pues este es como nuestro sustento jurídico de lo que les venía mencionando. Entonces, es una responsabilidad diferente que la que se concibe en el hecho propio, ya que los padres van a ser responsables por los daños que causen sus hijos. Es decir, este se va a concebir como un hecho ajeno, ya que no es causado por la energía que producen los padres, sino por el mismo hijo. Entonces, como les dije, no solo se va a responder de las acciones propias, sino también de aquellas personas que, pues, que de alguna forma están bajo el cuidado. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad del empleador con su trabajador. Entonces hablamos de que es un subordinado, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta el riesgo profesional, y este consiste en que ese empleador tiene la obligación de indemnizar los daños sufridos por sus trabajadores, siempre y cuando sea con ocasión del trabajo. Entonces aquí no vamos a tener en cuenta la culpa, y pues en sí el artículo 199 del Código Sustantivo del Trabajo pues lo menciona. Pues podemos decir que esta responsabilidad va a tener como fundamento el riesgo profesional,
más no en la culpa del empleador. Y en caso de que el empleador quiera prescindir de esa responsabilidad, exonerarse de alguna manera, puede lograrse siempre y cuando este demuestre que no existe un nexo causal entre ese trabajo que se realizó y el daño que efectivamente se causó. La segunda es que el trabajador, de forma autónoma, diga que se causó el daño. Y ahora, como tercer punto, vamos a hablar de la responsabilidad por la tenencia de animales peligrosos. Esto es el hecho propio y el daño que se causa por las cosas de que somos poseedores. Eso está en el artículo 2354 del Código Civil. Entonces, para que pueda configurarse ese hecho del animal, se requiere que ese daño sea causado únicamente por ese animal, por la energía que éste imprime, o sea, que se obre por un impulso. Entonces, digamos, en el ejemplo de un perro, porque el perro, digamos, en caso de que vaya y muerda a un vecino, pues obviamente el dueño, en mi caso, pues yo no voy a enviar a mi perro a que pues, muerda al vecino, sino que lo va a realizar por impulso pues, propio. Entonces vamos a decir que cuando ese animal es el que realiza ese impulso, pues es diferente a cuando el animal va a seguir la voluntad de la persona que lo guía, en ese caso pues el dueño. Entonces, si causa un daño, hablamos de hecho propio del dueño y no del animal, porque yo fui quien envió a mi perro a que mordiera al vecino, por ejemplo. Entonces, esa responsabilidad, en el caso de que lo haya hecho mi perro haya mordido al vecino por impulso propio, esa responsabilidad va a ser mixta, ya que algunas veces se va a exigir la culpa y en otros casos excepcionales pues se va a prescindir de esta. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad por actividades peligrosas. Entonces, por ejemplo, para decretar esa indemnización por esos daños causados, pues no basta el criterio de que en de la culpa, pues la mayoría de los accidentes, por decirlo así, pues la culpa es desconocida, o sea, normalmente no se conoce. Pero pues de igual forma el criterio de la simple presunción de culpa, como pasa con los daños debidos al hecho ajeno, pues también es impotente, pues el dueño de una explotación, como por ejemplo de una fábrica o de una empresa de automóviles, pues ese dueño va a poder demostrar que pues fue una persona diligente y puso todo el cuidado para evitar un determinado accidente. Y pues a pesar de ese cuidado que tuvo el dueño de esa empresa, de toda la previsión, pues igual se causa el daño. Entonces, en ese sentido, ahí ya es necesario un nuevo tipo de responsabilidad para esos casos. Entonces, la víctima en las actividades peligrosas solo tiene la necesidad de probar el daño y la imputabilidad material a una persona, más no va a tener que probar la culpa de quien le propinó ese daño. Pues en este caso hablamos de una presunción de responsabilidad. Y
la Corte Suprema de Justicia en los últimos años ha determinado algunas de las actividades o explotaciones peligrosas. Entonces, podemos decir que puede ser, por ejemplo, la construcción de toda clase de obras, especialmente edificios, carreteras, puentes, colectores, la producción o transformación de cosas en fábricas, la extracción de minerales, el depósito o el empleo de sustancias explosivas, las quemas, la fumigación, el empleo de elevadores de carga, los puentes y carreteras peligrosos. Y pues también hay que tener en cuenta que, pues que puede decirse que, o sea, estas actividades ofrecen un riesgo especial, pero pues únicamente son como algunas de las que existen, pues porque en sí no hay un determinado listado de actividades peligrosas, en sí hay pues gran variedad, pero respecto a los que les dije y obviamente muchos más, se ha referido pues la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que me haya hecho entender. Agradezco por la atención prestada y nos vemos en un próximo video.